Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de electrónica vamos a dar un paso crucial, uno que nos sumerge en el origen de toda la información. En nuestra clase anterior construimos la cadena de medida, el camino que recorre una señal desde el mundo físico hasta el cerebro digital. Hoy vamos a centrarnos en el primer y más importante eslabón de esa cadena, el sensor. El sensor es la frontera, el punto exacto donde la realidad se convierte en electricidad. Es el órgano sensorial de nuestras máquinas. Y al igual que los seres vivos, hemos desarrollado una increíble variedad de sentidos para percibir el mundo: vista, oído, tacto, olfato. La ingeniería ha creado una diversidad asombrosa de sensores, cada uno especializado en traducir un aspecto diferente del universo en el lenguaje universal de la electrónica. En primer lugar, vamos a explorar una de las familias más grandes y versátiles, los sensores resistivos. El principio que los une es de una simplicidad elegante. Son materiales cuya resistencia eléctrica cambia de forma predecible cuando se les somete a un estímulo externo. El miembro más conocido de esta familia es el termistor. Su nombre es una contracción de resistor térmico y eso es exactamente lo que es. Es un resistor cuyo valor cambia drásticamente con la temperatura. Existen dos tipos principales. El más común es el NTC, o de coeficiente de temperatura negativo. Imagínenlo como un material un poco perezoso. A medida que se calienta, se anima y sus electrones fluyen con más facilidad, por lo que su resistencia disminuye. El PTC, o de coeficiente de temperatura positivo, hace lo contrario. A más calor, más se agita internamente y más difícil es para la corriente pasar, por lo que su resistencia aumenta. Los termistores son baratos, sensibles y perfectos para aplicaciones sencillas, como medir la temperatura ambiente en un termostato o actuar como un fusible rearmable en un circuito de protección. Pero la resistencia no solo cambia con la temperatura, también es sensible a una de las fuerzas más fundamentales de la ingeniería: la deformación mecánica. Y aquí entra en juego un dispositivo casi mágico, la galga extensiométrica. Imaginen un hilo conductor muy fino y largo, doblado en un patrón de zigzag sobre un soporte flexible. Ahora, piensen en una goma elástica. Cuando la estiran, se vuelve más larga y delgada. Lo mismo le pasa a nuestro hilo conductor. Cuando la galga se estira, el hilo se alarga y se adelgaza, y esto hace que su resistencia eléctrica aumente. Si se comprime, se acorta y se ancha, y su resistencia disminuye. Este pequeño cambio de resistencia, aunque diminuto, es medible. ¿Y para qué sirve esto? ¡Para todo! Si pegamos una galga extensiométrica a la viga de un puente, podemos medir la tensión que soporta. Si la colocamos en una báscula digital, medimos el peso. Es el sentido del tacto de nuestras máquinas. Un robot industrial con galgas en sus pinzas puede saber con qué fuerza está sujetando un objeto delicado. El IA que lo controla no está adivinando, está sintiendo gracias a este principio. El segundo grupo que vamos a analizar son los especialistas en temperatura. Los termistores son buenos, pero para aplicaciones industriales o de alta precisión necesitamos a los profesionales, y aquí tenemos a dos grandes contendientes: los termopares y los RTDs. Un termopar es una maravilla de la física. Se basa en un fenómeno llamado efecto Seebeck. Si toman dos cables de metales diferentes, digamos hierro y constantán, y los unen en un extremo, al calentar esa unión, los dos metales se emocionan de forma diferente y generan un voltaje pequeñísimo, del orden de microvoltios, entre los dos extremos abiertos. Este voltaje es directamente proporcional a la temperatura de la unión. La gran ventaja de los termopares es su increíble robustez y su rango de temperatura gigantesco. Pueden medir desde temperaturas criogénicas hasta el interior de un horno de fundición a más de 1000 grados Celsius. Son los sensores de temperatura para los entornos más extremos. En la otra esquina del ring tenemos al RTD, o detector de temperatura por resistencia. Si el termopar es el rudo trabajador industrial, el RTD es el científico de laboratorio con bata blanca. Un RTD es en esencia una resistencia de muy alta pureza, generalmente de platino, fabricada con una precisión exquisita. Su principio es simple: la resistencia del platino cambia con la temperatura de una forma extremadamente lineal y predecible. Los RTD son los campeones de la precisión y la estabilidad. Son mucho más exactos y repetibles que los termopares, pero a cambio son más caros, más frágiles y tienen un rango de temperatura más limitado. Se usan en procesos donde un grado de error no es aceptable, como en la industria farmacéutica, la foditaria o en la calibración de otros instrumentos.
Finalmente, vamos a hacer un recorrido rápido por otros sentidos cruciales que nuestras máquinas necesitan. El mundo es mucho más que resistencia y temperatura. Tenemos los sensores ópticos. El más simple es una barrera fotoeléctrica, un emisor de luz, un LED, y un receptor, un fototransistor. Si un objeto pasa y rompe las de luz, el receptor lo detecta. Con este principio tan simple podemos contar botellas en una cinta transportadora, saber si una puerta de garaje está cerrada o crear sistemas de seguridad. Una versión mucho más sofisticada de esto es la tecnología LiDAR, que es la base de la visión de la mayoría de los carros autónomos. Un LiDAR es un sensor óptico que emite pulsos de láser y mide el tiempo que tardan en rebotar. Al hacer esto miles de veces por segundo en todas direcciones, construye un mapa de puntos tridimensional y detallado de su entorno, permitiendo a la IA ver el mundo en 3D. También existen los sensores de fuerza y presión. A menudo se basan en el mismo principio de las galgas extensiométricas. Un sensor de presión puede ser una pequeña membrana que se deforma cuando la presión aumenta, y una galga pegada a ella mide esa deformación. Así funcionan los sensores de presión de los neumáticos de un carro o los barómetros de una estación meteorológica. Y por último, pero no menos importante, los sensores de proximidad, que nos dicen si un objeto está cerca sin necesidad de tocarlo. Los sensores inductivos son como pequeños detectores de metales. Generan un campo magnético y detectan cuando un objeto metálico se acerca y lo perturba. Son ideales para detectar la posición de piezas en una máquina. Los sensores capacitivos son más versátiles. Generan un campo eléctrico y pueden detectar la presencia de casi cualquier material, sea líquido o sólido. Y los sensores ultrasónicos, mis favoritos, actúan como murciélagos. Emiten un pulso de sonido de alta frecuencia, inaudible para nosotros, y miden el tiempo que tarda el eco en regresar. Con eso, calculan la distancia al objeto. Son los sensores que nos avisan cuando estamos aparcando demasiado cerca de una pared. Para concluir, hoy hemos abierto el catálogo de los sentidos de la electrónica. Hemos visto que no existe un mejor sensor, sino el sensor adecuado para cada tarea. Desde los humildes sensores resistivos que sienten el calor y la tensión, pasando por los especialistas de alta precisión como los termopares y los RTDs, hasta la increíble variedad de sensores que detectan luz, fuerza y proximidad. Cada uno de ellos es una puerta de entrada, una ventana a través de la cual nuestras creaciones digitales pueden percibir, entender y, en última instancia, interactuar de forma inteligente con el complejo y maravilloso mundo físico que las rodea.